Un grupo de cruzados medievales gastó una vez todos los ahorros de su vida en un perro. Hoy, una señora mayor me miró y me dijo, una decisiones más locas de la historia religiosa que te dejarán sin palabras. Cubrimos todo, desde carreras masivas desnudas hasta guerras iniciadas por exámenes reprobados. Es necesario ver cómo un simple malentendido condujo a una prohibición de 500 años. Quédese hasta el número 33 para aprender cómo una lanza oxidada salvó a un ejército. La cruzada de los niños. Un joven llamado Esteban de Cloyes afirmó que Jesús le dijo que dirigiera. Él creía que el mar Mediterráneo simplemente se abriría para su ejército sagrado en 1212. Miles de niños desesperados marcharon por toda Europa sin comida ni armas reales. Llegaron a la costa solo para descubrir que las olas no se alejaban. La mayoría de los niños terminaron en los mercados de esclavos del norte de África, en lugar de en Jerusalén. Finalmente el Papa les dijo a los sobrevivientes que regresaran a sus hogares. Sigue siendo una de las tragedias más desgarradoras y sin sentido de la historia medieval. ¿Los milleritas? Miles de estadounidenses regalaron sus casas y esperaron el fin del mundo. Un predicador llamado William Miller predijo que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844. Sus seguidores abandonaron sus trabajos y dejaron que sus cosechas se pudrieran en los campos. Subieron a las colinas vistiendo túnicas blancas para esperar el rapto final. El sol salió y se puso sin que ocurriera ningún acontecimiento celestial ese frío martes. Este fracaso llegó a ser conocido como la gran decepción en todo Estados Unidos hoy. Muchos antiguos creyentes se enfrentaron a una pobreza total porque habían destruido todas sus propiedades. Miller finalmente admitió que sus cálculos estaban equivocados, pero algunos grupos siguieron esperando. Este acontecimiento dio lugar al nacimiento de varias denominaciones religiosas modernas importantes posteriormente. La carrera desnuda anabaptista. Esto ocurrió en febrero de 1535 durante una época de intenso caos social religioso. Echaron sus vestidos al fuego y gritaron, "La verdad está al descubierto". El grupo marchó hacia el centro de la ciudad mientras los ciudadanos observaban en total shock. Creían que este acto señalaría la llegada de un nuevo reino celestial. Esto fue parte de un movimiento más grande que intentó capturar ciudades enteras. Su extraña protesta sigue siendo una extraña nota a pie de página en la historia de la Reforma. 4. La puerta del cielo. Su líder, Marshall Applewhite, les dijo que un ovni se escondía detrás de un cometa. Alquilaron una mansión en California y se prepararon para su viaje al espacio. Todos los miembros llevaban chándales negros idénticos y también zapatillas Nike negras nuevas. Incluso compraron un seguro contra abducción extraterrestre para proteger sus almas durante el viaje. El grupo creía que Hail Bob era la señal para abandonar sus cuerpos terrenales. Su sitio web sigue activo hoy en día, como un monumento digital a sus creencias. La policía los encontró acostados cuidadosamente en camas con paños morados cubriéndoles las caras. Sigue siendo el ejemplo más famoso de tecnología que se enfrenta a ideas de cultos religiosos peligrosos. 5. El Templo del Pueblo. Más de 900 personas murieron en una remota comuna selvática de América del Sur. Jim Jones llevó a sus seguidores a Guyana para construir una utopía religiosa socialista. El grupo trabajó largas horas y practicó simulacros de masas para un final definitivo. Un congresista de los Estados Unidos visitó el lugar y fue asesinado por miembros de la secta. Esta tragedia ocurrió el 18 de noviembre de 1978, en el infame lugar del asentamiento de Johnstown. Jones afirmó que se trataba de un acto revolucionario de protesta contra el mundo exterior. Fue la mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses antes de los ataques de septiembre. La frase sobre beber Kool-Aid proviene de este horrible acontecimiento histórico que ocurre hoy. 6. La plaga del baile. Cientos de personas en Estrasburgo comenzaron a bailar, y literalmente no pudieron parar. Una mujer llamada Frau Trofia inició el movimiento a mediados de julio.
En el plazo de un mes, unos 400 ciudadanos se unieron a ella en la plaza de la ciudad. Los médicos locales creyeron que la solución era mantenerlos bailando hasta que se recuperaran. Incluso construyeron un escenario de madera y contrataron músicos para tocar música a todo volumen. Muchos bailarines sufrieron ataques cardíacos o murieron de agotamiento total por el calor. Este extraño acontecimiento que tuvo lugar en 1518 sigue siendo un misterio para la ciencia médica moderna. Algunos historiadores creen que fue causado por el estrés o por moho tóxico en el pan. Es uno de los casos más extraños de histeria colectiva jamás registrados en la historia. 7, La Cruzada Albigense. La Iglesia Católica lanzó hoy una cruzada contra los cátaros en el sur de Francia. En 1209, el ejército llegó a Béziers y exigió la rendición de todos los herejes. Se dice que un legado papal llamado Arnaud Amalric dio la orden de ejecutar a todos. Él dijo famosamente que Dios reconocería a su propio pueblo en el más allá. 20.000 ciudadanos murieron independientemente de sus creencias religiosas reales o de su edad. Los soldados tampoco hacían distinción entre objetivos católicos y cátaros. Este brutal acontecimiento marcó uno de los capítulos más oscuros de las Inquisiciones medievales. Demostró hasta dónde llegaría la Iglesia para eliminar cualquier competencia religiosa. 8, Los Rajneeshis. Miembros de una secta envenenaron barras de ensaladas en un pueblo de Oregón para influir en una elección local. Los seguidores de Bhagwan Shree Rajneesh querían tomar el control del gobierno del condado de Wasco. Utilizaron un laboratorio para cultivar bacterias de salmonela y las rociaron sobre los alimentos. 751 personas enfermaron durante este primer ataque bioterrorista aquí. El grupo también planeó asesinar a un fiscal federal que investigaba sus actividades. Anand Sheela fue el cerebro detrás de esta peligrosa y compleja trama criminal. Construyeron una enorme ciudad privada con su propia policía y pista de aterrizaje. Finalmente, los dirigentes huyeron del país y la comuna cayó en la ruina total. Sigue siendo un ejemplo aterrador de hasta dónde son capaces de llegar algunos grupos religiosos. 9, La danza fantasma. Los nativos americanos creían que unas camisas especiales podían protegerlos de las balas del ejército estadounidense. Un profeta llamado Wovoka inició el movimiento para recuperar las antiguas costumbres. Afirmó que una danza ritual haría que los colonos blancos desaparecieran de la tierra. Muchos Lakota comenzaron a usar prendas sagradas decoradas con símbolos de alto poder. Esta desesperación espiritual condujo a la trágica masacre de Wounded Knee a finales de 1890. Los soldados estaban nerviosos por la creciente influencia de esta extraña nueva religión. Más de 200 hombres, mujeres y niños murieron en la helada nieve del invierno. La danza fantasma fue un intento pacífico de recuperar la cultura perdida a través de la oración. Se convirtió en un símbolo de resistencia y del trágico final de la frontera. 10, Los Clisti. Esta secta secreta creía que el pecado extremo era el camino más rápido al cielo. Celebraban salvajes rituales nocturnos que incluían danzas extáticas y actos públicos de flagelación. El grupo afirmó que el Espíritu Santo descendería sobre ellos durante el pecado. Grigori Rasputin fue acusado frecuentemente de ser un miembro secreto de esta secta. Rechazaron la Iglesia Ortodoxa oficial y se reunían periódicamente en lugares ocultos del bosque. Los miembros creían que uno debe experimentar las profundidades del infierno para encontrar a Dios. Esta filosofía dio lugar a rumores escandalosos que finalmente llegaron al Palacio Real del Zar. El gobierno ruso los persiguió por sus creencias espirituales peligrosas y poco convencionales hasta nuestros días. Su influencia en la historia rusa sigue siendo un tema de intenso debate entre los historiadores. once, Convulsionarios de Saint-Médard. En París, durante un frenesí religioso, la gente pedía que les golpearan con martillo. Esto sucedió en la tumba de un diácono popular a principios de la década de 1730. Los seguidores afirmaron que el dolor físico resultó en una curación milagrosa de sus cuerpos enfermos.
Experimentaron convulsiones violentas y hablaron en lenguas extrañas durante horas. El rey Luis XV finalmente cerró el cementerio para detener la creciente locura pública. Se colocó un famoso cartel que decía que a Dios le estaba prohibido realizar milagros. Sigue siendo un ejemplo clásico de cómo la devoción religiosa puede convertirse en masoquismo. 2. La guerra mormona. El ejército de Estados Unidos marchó a Utah para detener una supuesta rebelión religiosa. El presidente James Buchanan envió 2.500 soldados para reemplazar al gobernador Brigham Young en 1857. Los líderes mormones temían que se repitieran las persecuciones que sufrieron en Oriente. Utilizaron tácticas de tierra quemada para quemar suministros y retrasar a las tropas invasoras. El conflicto resultó en la masacre de Mountain Meadows, donde murieron más de 120 personas. Fue un malentendido masivo que casi inició una segunda guerra civil estadounidense. Las tropas pasaron un invierno miserable en las montañas, antes de un acuerdo de paz. Finalmente, los mormones aceptaron la autoridad federal, y la guerra terminó sin grandes batallas. Este enfrentamiento mostró la tensión entre la autonomía religiosa y el creciente poder federal. Tracy. Aum Shinrikyo. Una secta liberó gas mortal en el metro de Tokio para provocar el apocalipsis. Shoko Asahara creía que era el primer iluminado desde el propio Buda. Combinó ideas budistas con profecías sobre una guerra final contra el Estado. 13 personas murieron, y miles resultaron heridas en este impactante ataque terrorista doméstico. El grupo había construido un enorme complejo industrial para fabricar productos químicos y biológicos. Incluso intentaron comprar una bomba nuclear a Rusia a principios de los años 90. Asahara fue finalmente capturado y ejecutado después de un juicio muy largo y público. Este acontecimiento cambió la forma en que el mundo piensa sobre los peligros de las sectas radicales. 14. Cultos de carga. La gente de las islas remotas construía aviones de madera para traer de vuelta a un soldado muerto. Esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en lugares como Tana, en Vanuatu, hoy. Los aldeanos vieron aviones estadounidenses lanzando suministros, y pensaron que era un regalo divino. Comenzaron a adorar ritualmente a una figura misteriosa, conocida únicamente como John Frum. Tallaban auriculares en madera y marchaban con palos de bambú, como si fueran rifles militares. El objetivo era atraer a los aviones de regreso a sus pistas de aterrizaje hechas a mano en la jungla. Creían que estos productos extranjeros en realidad eran enviados por sus propios antepasados. Algunos de estos grupos todavía practican sus rituales cada año en las islas. Es un estudio fascinante de cómo la tecnología moderna puede crear nuevos mitos religiosos. Quince. La Cuarta Cruzada. Un ejército de cristianos destruyó la ciudad cristiana más grande del mundo. Los cruzados debían ir a Egipto, pero se quedaron sin dinero. Hicieron un trato con Venecia para pagar sus deudas atacando a sus competidores. En 1204 traspasaron los muros de Constantinopla y saquearon todo lo que tenía valor. Robaron reliquias sagradas y fundieron estatuas antiguas para extraer su contenido de oro. Este acontecimiento debilitó permanentemente al Imperio bizantino y dividió a la Iglesia Ortodoxa Oriental. El Papa quedó horrorizado, pero finalmente aceptó los tesoros robados para Roma. La cruzada tampoco llegó nunca a su destino original en Tierra Santa. 16. El Tokji. Funcionaron durante más de 600 años antes de que los británicos finalmente los detuvieran. Los miembros se unirían a grupos de viajeros y esperarían hasta tarde el momento perfecto. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas ocultas, utilizando una herramienta ritual especial, un pico. Creían que mantenían el equilibrio del mundo para la diosa. La palabra matón proviene de este grupo, y su antigua tradición del engaño. El general William Sleeman lideró la campaña para eliminar el culto en la década de 1830. Se estima que mataron a más personas que cualquier otro grupo criminal de la historia. 17. Los adanitas. Una secta medieval decidió que la ropa era un signo del mundo caído.
Los miembros creyeron que habían regresado al estado de inocencia encontrado en el Edén. Rechazaron el matrimonio y la propiedad, mientras vivían en una isla remota en secreto. Un famoso líder militar llamado Jan Žižka decidió exterminarlos por completo. Consideraba su comportamiento como una amenaza a la moralidad pública y al orden social. La mayoría de los seguidores fueron asesinados o capturados durante una brutal incursión nocturna. Su historia muestra el lado radical de las reformas religiosas en Europa Central. 18. Simonistas. Los hombres ricos de la Edad Media compraban puestos en la iglesia como si fueran bienes raíces. La práctica debe su nombre a Simón el Mago, quien intentó comprar el licor. Podrías llegar a ser obispo, o incluso abad si tuvieras suficiente oro. Esto dio lugar a una iglesia llena de personas que se preocupaban más por el dinero. Reformadores como el Papa Gregorio VII lucharon duramente para acabar con este sistema corrupto. Causó importantes conflictos entre los reyes y el papado durante más de un siglo. Las familias compraban altos cargos para sus hijos pequeños para asegurar su riqueza futura. La práctica fue finalmente declarada una herejía grave por el Concilio de Trento. Muestra cómo la autoridad religiosa alguna vez se negociaba abiertamente en el mercado. 19. La rebelión Taiping. Un hombre que reprobó sus exámenes inició una guerra que mató a 20 millones. Un Xiuquan creía que era el hermano menor de Jesús enviado a China. Creó un nuevo reino y prohibió el alcohol, el opio y todo contacto sexual. Sus seguidores fueron obligados a vivir en barracones comunales separados por género. La rebelión duró desde 1850 hasta 1864 y casi destruyó la dinastía Qin. On finalmente se volvió paranoico y pasó sus últimos años en un palacio dorado. Afirmó que recibió instrucciones divinas durante un sueño febril después de su fracaso. Este fue uno de los conflictos más mortíferos en la historia del mundo entero. Demostró que una sola visión religiosa puede cambiar el curso de las naciones. 20. Hermanos del Espíritu Libre. Un movimiento secreto afirmaba que podían hacer cualquier cosa sin cometer ningún pecado. Creían que sus almas eran idénticas a la esencia de Dios mismo. Los miembros argumentaron que las leyes eran solo para la gente común que carecía de iluminación. Este grupo floreció en Europa durante los siglos XIII y XIV, en secreto. La Iglesia los consideraba peligrosos porque rechazaba la necesidad de tener sacerdotes. Se les acusó de practicar el amor libre y de ignorar todas las reglas morales tradicionales. Muchos seguidores fueron quemados en la hoguera por sus opiniones radicales y místicas. Marguerite Porete fue un miembro famoso que escribió un libro sobre sus creencias. Su filosofía de libertad espiritual total sigue siendo fascinante para los 21. estudiosos. Orden del Templo Solar. Decenas de personas murieron en incendios provocados para alcanzar juntos la estrella Sirio. Este culto fue fundado por Joseph Di Mambro y Luc Juré, en Suiza. Creían que el mundo se estaba acabando y necesitaban trasladarse al espacio. Los miembros a menudo eran profesionales ricos, como médicos, empresarios exitosos y policías. En 1994, se encontraron cadáveres en chalés quemados en toda Suiza y Canadá. Utilizaban rituales elaborados que involucraban espadas y túnicas para prepararse para su tránsito. Algunos miembros fueron asesinados por líderes que temían que revelaran secretos del culto. Sigue siendo un ejemplo escalofriante de cómo las sectas de la alta sociedad pueden volverse muy letales. 22. Caballeros Templarios. La orden de caballeros más poderosa fue destruida por un rey con deudas. El rey Felipe IV de Francia ordenó su arresto masivo en octubre de 1307. El Papa Clemente XV se vio obligado a disolver toda la orden en 1312. Su gran maestre fue quemado en la hoguera en pleno París. Se dice que maldijo al rey y al Papa mientras moría en llamas. La mayoría de los historiadores coinciden en que las acusaciones fueron completamente fabricadas para obtener beneficios económicos políticos. Su repentina caída alimentó siglos de mitos sobre tesoros secretos y conocimientos ocultos. 23. Guerras de Flores.
Los aztecas y sus vecinos utilizaban estas guerras rituales para reunir víctimas vivas. Creían que el sol dejaría de moverse sin un suministro constante de sangre. Estas batallas estaban muy estilizadas y evitaban matar al enemigo en el campo. Los guerreros ganaban un alto estatus al traer prisioneros vivos a los grandes templos. Esta práctica se llevaba a cabo durante tiempos de paz, para satisfacer a sus enojados dioses religiosos. Miles de personas fueron sacrificadas durante un solo festival en la ciudad capital de Tenochtitlán. Era una forma única de guerra impulsada enteramente por requisitos espirituales complejos. Este brutal sistema eventualmente ayudó a los españoles a conquistar el imperio azteca mucho más rápido. 24. Valdenses. Un rico comerciante lo regaló todo para vivir en la pobreza en los Alpes. Pedro Baldo inició este movimiento en el siglo XII cerca de la ciudad de León. Creían que toda persona tenía derecho a predicar el Santo Evangelio. La Iglesia los declaró herejes porque tradujeron la Biblia a los idiomas locales. Huyeron a valles montañosos remotos para escapar del alcance mortal de los inquisidores. Durante siglos, sobrevivieron en comunidades ocultas mientras eran perseguidos por las autoridades. A menudo se les llama el grupo protestante más antiguo de la historia del cristianismo. Su resiliencia frente a la persecución constante es una historia histórica legendaria. Finalmente se unieron a la Reforma, y todavía existen como grupo eclesial hoy en día. 25. Nomon de San Sulpicio. Una famosa iglesia de París se convirtió en una enorme herramienta científica astronómica. Los sacerdotes construyeron una línea de bronce en el suelo para calcular la fecha exacta. Fue diseñado para ayudar a la iglesia a determinar el momento preciso de la Pascua. Se colocó un obelisco alto para captar la luz del sol a través de una pequeña ventana. El sistema funcionaba rastreando las sombras durante los solsticios de invierno y verano. Durante la Revolución Francesa, la línea se salvó porque era científicamente útil. Mucha gente hoy en día cree erróneamente que es parte de una conspiración secreta de los templarios. Todavía se pueden ver la línea de bronce y el obelisco de mármol en París. 26. El Santo Prepucio. Más de una docena de iglesias europeas diferentes afirmaron poseer el prepucio de Jesucristo. Esta reliquia era considerada uno de los objetos más sagrados de toda la cristiandad. Los reyes y los papas pagarían enormes cantidades de oro para poseer el artículo. Una versión famosa se conserva en el pueblo de Calcata, cerca de la ciudad de Roma. Se paseaba por las calles todos los años durante un importante festival local. En 1983, la reliquia desapareció misteriosamente de la iglesia y nunca fue encontrada. Algunas personas piensan que el Vaticano lo robó para evitar las pruebas científicas modernas de ADN. La historia del prepucio muestra la extraña obsesión por los objetos sagrados medievales. 27. San Daniel Estilita. Un hombre decidió vivir encima de dos pilares de piedra durante 33 años. Daniel el Estilita se inspiró en Simeón, pero eligió un lugar mucho más frío. Construyó su plataforma cerca de la ciudad de Constantinopla en el siglo V. El viento del Mar Negro era tan fuerte que casi lo tiró. Una vez, una enorme tormenta de hielo cubrió todo su cuerpo con una gruesa capa. Se negó a descender incluso cuando el propio emperador se lo rogó. La gente creía que su altura lo convertía en un puente entre la tierra y el cielo. Se convirtió en un poderoso asesor político mientras se encontraba a 50 pies de altura. Daniel sobrevivió allí hasta que tuvo más de 80 años en total. 28. Renacimiento de San Guinefort. En Francia, la gente adoró a un perro como santo durante 700 años. Guinefort era un galgo que salvó a un bebé de un ataque mortal de serpiente. El dueño mató al perro por error, y luego construyó un santuario sagrado. Las madres locales llevaban a sus hijos enfermos a la tumba para realizar actos curativos milagrosos. La Iglesia Católica intentó detener el culto muchas veces desde el año 1200. Incluso desenterraron los huesos del perro y quemaron el bosque circundante. A pesar de las prohibiciones, la gente local mantuvo viva la tradición en rituales secretos.
La práctica finalmente terminó a principios del siglo XX, después de que se difundió la educación moderna. Es el único caso conocido de un santo canino en la historia popular cristiana. 29. Drama davidiana. Un asedio de 51 días terminó en un incendio que mató a 76 personas. David Koresh creía que era el profeta final de un apocalipsis nuclear inminente. El grupo vivía en un complejo llamado Monte Carmelo cerca de Waco, en Texas. Agentes federales intentaron arrestar a Koresh por posesión ilegal de armas y abuso infantil. El FBI puso música a todo volumen y utilizó tanques para quebrantar la resolución del culto. El 19 de abril de 1993, el edificio estalló en llamas durante el asalto final. La tragedia sigue siendo un momento controvertido en la historia de Estados Unidos y en la aplicación de la ley moderna. Demostró el peligroso poder de un líder carismático sobre un grupo aislado. 30. Asedio de Antioquía por los cruzados. Un ejército hambriento encontró una vieja lanza y de repente derrotó a un imperio enorme. Los cruzados quedaron atrapados dentro de Antioquía en 1098, sin ningún alimento. Un humilde monje llamado Pedro Bartolomé afirmó haber tenido una visión de Jesús. Dijo que la lanza santa que traspasó a Cristo estaba enterrada bajo una iglesia. Cavaron un hoyo y milagrosamente encontraron allí un trozo de hierro oxidado. El descubrimiento dio a los soldados una moral increíble para luchar contra el ejército turco en el exterior. Salieron corriendo por las puertas y obtuvieron una victoria imposible ese día. Muchos historiadores creen que el monje plantó él mismo la lanza para salvar al ejército. 31. Los incorruptibles. Cientos de años después de la muerte, los cuerpos de algunos santos aparentemente se niegan a pudrirse. Santa Bernadette de Lourdes murió en 1879, pero parece que sí. Hoy su cuerpo se exhibe en un ataúd de cristal en un convento francés. Los científicos han examinado estos cuerpos y no han encontrado evidencia de fluidos de embalsamamiento tradicionales. La Iglesia ve esto como un signo de su increíble santidad y pureza. Algunos cuerpos producen regularmente un olor dulce, conocido como olor de santidad. Los escépticos argumentan que las condiciones naturales en las criptas a veces pueden preservar el tejido humano. Sin embargo, para los creyentes, estas figuras silenciosas son un puente hacia el mundo divino. 32. Los excavadores. Un grupo de campesinos pobres intentó acabar con la propiedad privada con justicia. Comenzaron a plantar zanahorias y frijoles en tierras comunes en 1649 en Inglaterra. Gerard Winstanley lideró el movimiento para recuperar la tierra para toda la gente común. Creían que comprar y vender tierras era un pecado contra el Creador. Los terratenientes locales enviaron turbas para golpear a los agricultores y destruir sus modestas chozas. El grupo fue arrestado y sus cultivos fueron arrancados del suelo 2 veces. Aunque fracasaron, sus ideas sobre la igualdad influyeron en muchos movimientos políticos futuros. Fueron parte de una ola radical de pensamiento religioso después de la guerra.